Hola mundo bonito, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sofi en Rosa. Hoy tenemos un temazo, reconstrucción mamaria, y tengo un súper invitado, pero antes quiero recordarte que tienes que ser parte ya de la familia de Es Todo PE. Ya sabes que le tienes que dar clic a la campanita y disfrutar de todos los programas de la super programación que tiene el canal. Y por supuesto también agradecer a Ara Banquetes, que el día de hoy me ha mandado una tabla deliciosa para compartir con mi invitado. A ellos ya sabes que puedes ubicarlos en el 948-410-616 o seguirlos en Instagram también en Ara Banquetes. Y te traigo una super promoción. Si te comunicas con ellos y dices que vas de parte de Sofi en Rosa, vas a tener el delivery totalmente gratis en solo Lima Metropolitana. Así que ya sabes, si quieres disfrutar de estos snacks totalmente saludables, busca a Ara Banquetes. Ahora sí, te presento a mi invitado. Él es el doctor Otto Ziegler, cirujano plástico con formación internacional. Es reconocido en enfoque ético, preciso y personalizado, y de eso doy fe yo. Con una trayectoria centrada en la armonía estética y la seguridad, destaca por su dominio en la rinoplastia, rejuvenecimiento facial y contorno corporal. Es miembro de prestigiosas sociedades internacionales como ASAPS e ISAPS. Su compromiso con la belleza natural y la confianza del paciente lo convierte en un referente en la cirugía plástica en el Perú, y actualmente él atiende en la clínica Ziegler. Ahora sí, sin más, un aplauso por favor para el doctor Otto Ziegler, que está aquí conmigo. Chicos, despierten, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en Sofi en Rosa. Gracias, Sofi. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por haberme invitado. Así yo sé que ha sido un poquito difícil por los tiempos, pero nuevamente te agradezco a ti y a todo tu equipo por la invitación. Bueno, pero lo bueno se hace esperar. Y aquí te tenemos para hablar acerca de la reconstrucción mamaria, que quiero contarles que él ha sido mi cirujano en todo mi proceso. Y pues obviamente yo doy fe del gran trabajo que ha hecho en todos estos 2 años conmigo. Así que hablemos de la reconstrucción mamaria. Dale. ¿Qué cosa es? ¿En qué consiste? Bueno, realmente la reconstrucción mamaria es la manera o el método como se puede restaurar la función y forma de un tejido. Entonces, cuando nosotros hablamos de reconstrucción mamaria, estamos hablando del monte mamario que está ubicado en el tórax. Okay. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Además, tenemos que tener muy en cuenta que es todo un equipo multidisciplinario. No es solamente el cirujano oncólogo o el cirujano plástico reconstructivo. ¿No? Es todo un equipo. Y hay tiempos también. Todo depende del tipo de enfermedad. En estos últimos años se ha evidenciado una gran cantidad de subtipos. Entonces, tenemos que ver el momento ideal para el paciente. Ok. O sea, no necesariamente se arranca la reconstrucción cuando te sacan la mama. No, hay momentos, ¿no? Cuando tenemos un paciente tenemos que estadiar, y eso lo hace el cirujano oncólogo. Okay. Como bien tú ya pasaste por un tema similar. Entonces, tenemos que evaluar dónde y en qué momento está el paciente, en qué momento se va a encontrar después de la reconstrucción mamaria, okay, cómo está el cuerpo en sí, cómo está la nutrición, porque es una evaluación global. Ok. ¿Y qué es? O sea, a ver, te hacen la reconstrucción en mi caso, ¿no? Me operaron y me pusieron directamente el expansor, que es para que no se pegue la piel al músculo. Correcto. Si no te ponen expansor, ¿se puede hacer reconstrucción? También todo depende, como te comento, de los tratamientos posteriores, ¿no? Ok. El fin de la reconstrucción mamaria es poder lograr, como te comenté hace un momento, restaurar la función y forma. Entonces la forma es darle la femineidad a la mujer por tener el monte mamario. Normalmente hay estructuras para poder encajar a cada paciente. Y si vemos que un paciente, por ejemplo, es un paciente delgado que ha tenido implantes mamarios, okay, o tiene implantes mamarios en ese momento, hay que evaluarlo con ecografía, resonancia magnética, si es mayor de 40 años, una mamografía, ¿no? Ese es mi perfil. Sí. Entonces sí tenemos que hacer la evaluación completa y estar en contacto directo con el cirujano oncólogo que va a darte el tratamiento, porque también tenemos que tener el espectro de, ok, ¿qué pasa si la paciente va a tener radioterapia? Okay. ¿Cuántas sesiones? ¿Cómo va a ser la radiación? ¿Cómo es el cuerpo del paciente? ¿No? Entonces, hay pacientes con nuestra deliciosa dieta latinoamericana o peruana, que es maravillosa, pero tenemos muchos problemas por la cantidad de carbohidratos que existen en este tipo de dieta. Entonces, el común es tener un paciente ligeramente desnutrido.
Entonces Ok. hay que optimizar nutrición también. Ligeramente desnutrido en cuanto a proteínas. Correcto. Ok. Sí. Desafortunadamente, para la cocina peruana, necesitamos darle mayor cantidad de proteínas al paciente. ¿Sí? Entonces, en el día a día, ¿qué estamos acostumbrados a comer aquí en Perú? Papa y Papa y arroz. arroz. Sí. ¿No? Entonces, y choclo. Claro. ¿No? Huevo es muy, muy escaso. Es un huevito nada más. Hasta Sí, de codorniz. claro. Entonces, no. Hay que llenar el plato de proteínas. Igual eso ya lo va a evaluar el nutricionista, ¿no? Un nutricionista certificado, por favor. ¿No? Nada que el amigo de... El amigo del amigo del El amigo, amigo. que me dijo que coma 2 huevos. Sí. O ChatGPT, ¿no? Que, Claro. Ah, sí. bueno, también. Sí, hay de todo, ¿no? Pero lo importante aquí es que el paciente sea un paciente que pueda resistir también el proceso de cicatrización. Ok. Porque el proceso de cicatrización no es, me opero y ya mañana estoy lista y ya al 3 fines de semana siguiente ya me puedo ir de fiesta o a la playa o a bañar. Como una paciente me pregunta hoy, Doc, la semana pasada usted me ha operado de las mamas, ¿ya puedo irme a Máncora? No, o sea... Va a reventar tu prótesis, Sí, ¿no? hay que tener cuidado porque también los sangrados postoperatorios existen Claro. dentro de las primeras 6 horas, pero también hay pacientes que tienen sangrados postoperatorios de larga o más de 12 horas, más de días, por Ok. algún movimiento. Entonces, tenemos que darle el cuidado necesario si un paciente se va a someter a una cirugía o si va a tener un procedimiento quirúrgico, al menos en cirugía plástica. Nuestra filosofía es comentarle, ok, las primeras 4 o 6 semanas llévatelo con calma, no vayas a entrenar directamente. Esa fue para mí. Esa fue para mí. Sí, que de hecho es una terapia muy buena el generar músculo, ¿no? Claro. Pero incluso una cirugía es como correr una maratón. Ujú. Entonces el cuerpo tiene que estar bien preparado. Por eso Claro. evaluamos al paciente con cardiología, con neumología. Hacemos evaluaciones con el propio, hasta a veces con el propio intensivista cuando es necesario, ¿no? Ujú. Hace poco tuve una paciente que tuve que hacerle evaluar por un cardiólogo que evalúa electrofisiología, por ejemplo. Electrofisiología, Sí. ¿qué cosa sería? Es el estudio de los latidos del corazón y Ok. ver cómo está el ritmo cardíaco. Ajá. ¿Para qué? Para que si es una paciente, hay muchos pacientes que tienen, todos traemos una mochila, ¿ok? Ujú. Entonces en esa mochilita hay diagnósticos no diagnosticados, Ok. ¿ok? Entonces subdiagnósticos también. Entonces muchos pacientes dicen, no, yo estoy bien, pero en la noche se despiertan con latidos y no pasa nada, un latidito. Oye, no, puedes tener una arritmia. ¿no? Ok. Entonces las arritmias también son parte de nuestra evaluación y si vemos que hay algo que es necesario ver por el cardiólogo, lo mandamos con el cardiólogo para que nos diga, ok, tiene problema, se le da la solución, se evalúa, se coordina y luego se opera. No podemos entrar directamente a operar a un Ujú. paciente así de rápido. Claro. Y bueno, yo me enteré en el proceso que no solamente es la reconstrucción con la prótesis, sino también te ponen grasa. Correcto. ¿En qué situaciones es recomendable hacer una u otra o cómo es que lo deciden? La terapia ha ido variando en los últimos años. Las terapias que se llaman colgajos, los colgajos son tejidos propios que se puede utilizar tejidos del abdomen, tejidos Ujú. de la espalda, tejidos a distancia también. Pero todos estos tejidos hay que guardarlos siempre y cuando el paciente tenga la real necesidad. Ok. Entonces hay pacientes que necesitan, no tienen tejido de dónde sacarlo y necesitan pues este tejido, han tenido hijos, el abdomen está flácido, se puede hacer una abdominoplastía y usar ese tejido en vez de tirarlo, hacer un colejo TRAM, un colejo DIEP. Eso ya va a ir variando de acuerdo al tipo de paciente que se tenga, ¿no? Ok, pero o sea, los resultados al final suelen ser los mismos. Va ¿O variando hay- de cada paciente. ¿Hay algún Depende. riesgo de repente? Sí, claro. Definitivamente siempre hay riesgos. Los riesgos en procedimientos abdominales, por ejemplo, si es un colejo TRAM, que es excelente, también lo he usado muchos años. ¿Qué sería, perdón, un colgajo Trump? Un colejo TRAM es un colejo del tejido... Trump, no Trump. TRAM, sí. No, nada de Trump. En este caso es un tejido que es el tejido abdominal transversal. Ok. Entonces, de esas siglas es un acrónimo. Entonces, este colejo abdominal transversal se lleva conectado a un pedículo muscular y se lleva para poder reconstruir. Se levanta, no se levanta. saca. No se saca. Ah, ok. no. Ese es uno, ¿no? El otro es el colejo DIEP. Ese sí se saca, ¿no? Ok. Eso es un tejido también del cual trabajo con los pioneros de ese tejido en el Hospital Rebagliati. Lo hemos hecho y la verdad que es bien bonito. Es para pacientes muy seleccionados, es un tejido muy específico, muy exquisito, diría yo. Ya. Son 6 a 8 horas en quirófano. Wow. Es todo un equipo multidisciplinario. Entonces sí es de cuidado y sobre todo el postoperatorio, ¿no? Ok.
Y si una paciente rechaza la prótesis, ¿qué se tiene que hacer? Ok, lo primero es diagnosticar por qué rechazó la prótesis, ¿no? Ujú. En los últimos años habían comentado muchos cirujanos que tenían la experiencia de la reconstrucción prepectoral. ¿Ok? La reconstrucción prepectoral, ¿qué es? Es una reconstrucción donde se coloca un implante debajo de la piel solamente. Ujú. ¿Ok? Pero hemos visto que muchos pacientes tienen la tendencia a desarrollar una contractura capsular y eso se genera dentro del primer año y está relacionado Ok. con la cicatrización. Ok, no necesariamente la va a rechazar ahí mismo. No. Ok. Es por eso que hay dos tipos de clasificación. La clasificación de Baker para implantes mamarios Ok. y la clasificación de Baker para reconstrucción mamaria que está modificada por Spear. Esos son Ok. dos tipos de pacientes, son dos tipos completamente distintos, pero el símil, lo característico es que va a haber una contractura capsular y hay una mayor contractura capsular si es que se coloca un implante texturizado y si se coloca debajo de la piel o de la grasa. Ok. O eso se le llama prepectoral. Es por eso que nosotros, y en tu caso, utilizamos un expansor, sí, texturizado, pero debajo del músculo. Ujú. Entonces ahí nosotros hemos aplicado la reconstrucción en 2 tiempos. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar al paciente para que el implante, en este caso es un expansor, este expansor pueda soportar la lesión posterior que sería la radioterapia. como Ajá, claro. sucedió. Y es por eso que también se agrega el lipoimplante. Y ahí ya entramos al terreno o al territorio de la reconstrucción mamaria híbrida, Ok. ¿no? Muchos pacientes no quieren tener un gran corte, no quieren tener una gran cicatriz, una gran cirugía. Entonces tenemos que evaluar personalmente con el paciente qué cosa le podemos ofrecer. Ujú. Sí, es bien loco lo del expansor. Yo me sentía así quinceañera que iba desarrollando. Cada que iba a consulta con Otto, me iban inflando el expansor y yo salía cantando la canción de quinceañera. No, sí, pero fue un proceso muy bonito. Sí. O sea, lo vivimos muy intensamente porque realmente es intenso. O sea, es una relación que llegas, estás con miedo, te hago la... Yo no me quería ver, ¿te Sí, acuerdas? te acuerdas, Sí. no querías ni verte. Sí. Y bueno, las atenciones pues fueron óptimas. Vimos cómo el tejido fue creciendo poco a poco. Ujú. También pudimos determinar en la cirugía dónde es que tenía que colocar yo el expansor, Claro. porque había previamente una prótesis prepectoral. Claro, ¿No? Entonces, claro. eso le agregaba más dificultad al caso, ¿no? Claro. Entonces, ahí lo que se ha hecho es estadiar bien cómo, o sea, pensar bien o planificar bien estratégicamente dónde vamos a colocar el expansor y Ujú. luego dónde va a ir el implante. ¿Por qué? Porque son 2 tiempos. Claro. ¿No? La reconstrucción inmediata, que es cuando el cirujano oncólogo saca y en ese mismo momento el cirujano plástico entra y reconstruye, ¿no? Coloca el expansor, hacemos unos bolsillos con los músculos, pero unos bolsillos muy precisos. ¿Para Ujú. qué? Para que estos bolsillos puedan permitir que el tejido vascularizado cuide el implante en el Ok. proceso y en el posoperatorio. ¿Y es recomendable hacer la reconstrucción directamente con la prótesis? Mira, es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque podemos usar un implante, Ujú. ¿sí? Pero el paciente después quiere más. Ah, ok. Entonces, cuando tú colocas un implante, ya no le puedes poner más volumen. Ujú. Eso es uno. Eso es a largo plazo. A mediano plazo y a corto plazo, ¿qué pasa si hay un sangrado? Ujú. ¿Qué pasa si hay mucho dolor? El paciente va a tener que entrar a sala de operaciones para que le retiren el implante y entrar a drenar el hematoma. Entonces, nosotros en la clínica, en la filosofía que hemos tenido también en la formación, porque ha sido un proceso largo, o sea, yo no solamente soy cirujano plástico, soy cirujano general primero. Entonces, en la formación he visto muchos problemas y lo ideal es que le podamos brindar al paciente la menor cantidad de problemas, Claro. ¿no? Entonces, si tú le brindas a un paciente un camino ligeramente largo, pero que le va a ayudar a que no tenga tantos problemas, yo prefiero ofrecerle ese camino. Claro. Sí, yo justo te pregunto esto porque yo tengo una amiga que se hizo la mastectomía como ya tema preventivo Ajá. y le pusieron de arranque las 2 prótesis. Entonces, la pobre creo que estuvo como un año que no podía hacer muchas cosas por el dolor que tenía, ¿no? ¿Tú tuviste dolor? No, a mí me fue muy bien. Bueno. Sí. Y es porque durante la cirugía se liberan los tejidos necesarios con mínima cantidad de sangrado
¿Por qué? Porque hay que ser muy preciso con los vasos sanguíneos y también con los nervios sensitivos que están en esa zona, los nervios motores. Es muy cuidadoso el procedimiento, es muy bonito. Y el proceso, sobre todo, ¿no? ¿Hay un tiempo que se tenga que esperar específicamente para cambiar el expansor a la prótesis? En la literatura te dicen, espérate mínimo 3 meses. Ok. ¿Correcto? Y yo lo que hice fue estudiar bien los problemas que habían tenido otros colegas, ¿sí? Ok. Durante la formación. Entonces yo no iba solamente al tengo que poner implantes, tengo que hacer esto. No. Yo iba y analizaba. Y veía, ok, existe este problema, ¿cómo podemos hacer para evitarlo? Ok. No podemos desafortunadamente no tener problemas, porque, a ver, en mi haber, tengo pacientes que han perdido los implantes, los he seguido al mínimo detalle y han perdido el expansor también. Ok. Entonces, desafortunadamente hay pacientes que se comportan así. Y sobre eso, perdón, Sí. o sea, si rechazas la prótesis, rechazas el expansor, ¿te pueden hacer lo de la grasa? Sí se puede. ¿Sí? Sí se puede. Y es algo que se ha ofrecido a estos Ok. pacientes y lo hemos logrado hacer. Ok. ¿Sí? Tengo pacientes en los cuales hemos hecho la reconstrucción reversa. Hemos empezado preparando el tejido con grasa primero Ok. y después de que hemos visto que el tejido, incluso evaluado por ecografía y por resonancia magnética, la grasa ya permitió que haya mejor vascularización, ya podemos colocar un implante o un expansor. Ok. Es más largo. El proceso. ¿Ok? Y este concepto es gracias a la reconstrucción híbrida de uno de mis profesores, el doctor Philippe Blondel, y el doctor Philippe Stillaert, sobre todo, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque a Philippe Blondel, que es un doctor belga, cuando los colajos Dieppe no le iban bien, el doctor Philippe Stillaert entraba y decía, ok, ya, se perdió este colajo, vamos a ver qué le hacemos. ¿Le sacamos un colajo a la espalda o le hacemos la reconstrucción híbrida? Hay pacientes que ya no quieren pasar por otro Sí, procedimiento. claro. 8 o 12 horas de cirugía, digamos que no quieren, pues. Es que es bien tedioso, ¿no? Es De súper hecho, tedioso. o sea, mis cirugías han sido rápidas, todo, pero llega un punto en donde ya tocarme la otra, el otro seno para levantármelo o arreglármelo es como me la pienso, ¿no? Porque es una cirugía más y... Correcto. Y no sabes qué va a pasar. Exacto. Sí. Y te digo, la manera como hemos ideado, de hecho, por la reconstrucción mamaria híbrida, me invitaron a hablar a los 50 años de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica en Argentina, en el 2024, el año pasado. Y me encantó porque pude mostrar al mundo que no solamente este tipo de procedimientos se hacen en países de primer mundo, como les llaman, Claro. ¿no? Sino que traje la idea, lo empecé a hacer y mira, los pacientes quedan contentos y qué bien por ellos también, ¿no? Porque se evita también una gran cirugía, ¿no? Eso es en el lado de la reconstrucción, o sea, que Correcto. te pongan la prótesis o qué sé yo. Y en relación al pezón, cuando te sacan toda la mama, ¿cómo es la reconstrucción? Ok, luego de la cirugía reconstructiva en 2 pasos, donde es el expansor debajo del músculo y luego el cambio del implante con las posteriores capsulotomías, se espera un tiempo. Si el paciente ha tenido un antecedente de radioterapia, por lo menos esperamos 1 año, porque hay lesiones, el proceso de cicatrización es distinto, pero la reconstrucción con el colgajo es un colgajo que se llama CV flap, o star flap, es un colgajo muy bonito que se hace reclutando tejido de la zona, ¿no? Ok. Entonces a esto le damos la forma del chuponcito para que después se pueda la paciente pigmentar con un tatuaje paramédico la areola, ¿no? Y Ok. hay tatuadoras excelentes. Te digo, yo ahorita no puedo decir el nombre, ¿no? Pero hay gente que trabaja conmigo que la verdad que hace un trabajo maravilloso. Justamente vamos a ir a ver un video ahorita sobre un tatuaje de pezón. Cintia, la maquilladora, que es una capa ella, y Perfecto. yo he visto trabajos maravillosos. Nos explica en el video a continuación cómo se hace el tatuaje de pezón. Construimos pezones para gente que los ha perdido por el cáncer de mama. Hola, mi nombre es Cintia Calderón y soy la artista principal y la CEO de The Beauty Inc., que es mi estudio de tatuaje y de micropigmentación. Nosotros nos dedicamos a la micropigmentación estética. Eso quiere decir, recreamos los pelos de una ceja que tal vez ha perdido pelitos, neutralizamos los labios para estos labios que tienen estas pigmentaciones más oscuras, marrones y moradas, volviendo un labio morado a un labio más natural. Reconstruimos cejas cuando las cejas o se les ha caído el pelo o no han tenido pelo nunca, o de repente
repente tienen algunos huecos porque han sido mal depiladas, con una técnica que la hacemos exclusivamente en el estudio, que es el Ink Brows, que es la micropigmentación pelo a pelo para generar pelos con movimiento y mucha naturalidad. Y lo que nos orgullece muchísimo es que también trabajamos en el estudio toda la rama de la micropigmentación paramédica, donde camuflamos vitiligo, estrías, cicatrices, para clonar a través de un pigmento e insertarlo en la piel los colores de la piel y que ya no podamos ver tan a simple vista cualquiera de estas cosas que tengamos. Dentro de esa rama también existe lo que es la micropigmentación oncológica. En la micropigmentación oncológica trabajamos la reconstrucción del pezón en 2D para mujeres o hombres que han perdido o les han tenido que sacar el pezón debido a que han tenido un cáncer de mama. Gracias a todas las personas que sacan una cita para el resto de nuestras micropigmentaciones estéticas, tenemos la posibilidad de donar 2 pacientes al mes y reconstruirles 100% gratis el pezón. Hemos tenido muchísimos clientes que han pasado por acá y que realmente nos ha ayudado a ayudarles a ellos a cerrar el círculo de este proceso y que finalmente se vean completas en el espejo. Acá les dejo algunos testimonios. Ha sido una experiencia muy reparadora, un cambio muy favorable. No hay forma de decirle a alguien no lo hagas. Es básico poder volver a sentirte completa. Después de 6 años y medio que no me había atrevido nunca ni a ir a otra persona que me recomendó el doctor, vine acá. La diferencia es alucinante. No se van a arrepentir para nada. No tenía miedo, pero sí era algo que tenía que completar. Esperé mucho tiempo para hacer y creo que encontré la persona indicada y me dio mucha confianza y todo bien, perfecto. Es completar un proceso que a veces la cirugía ha sido bien difícil, entonces ya lo dejas para el final, ¿no? Pero es algo que te completa. Estoy feliz, maravilloso. En realidad han quedado súper naturales y se lo recomiendo a todas las que puedan o las que necesiten hacérselo. Es una explosión de autoestima que no pensé que pudiera recuperar. Así que si tú conoces a alguien que ha pasado por un proceso de cáncer de mama, cuéntales de lo que hacemos nosotros en The Beauty Inc. para poder ayudarte. Y si quieres tatuarte con nosotros, o si quieres las cejas, o el delineado, o los labios, o tienes vitiligo, o cualquiera de las cosas que te he mencionado, te esperamos en el estudio. Puedes ubicarnos en los teléfonos que te voy a poner a continuación aquí en la pantalla y también en nuestras redes sociales que están aquí, o escribirnos un correo a este correo que te estoy poniendo en la pantalla. Te vemos en el estudio. ¡Chao! Ya estaba Cintia Calderón, que como ya les dije en el bloque anterior es una capa, así que quienes estén buscando tatuarse el pezón, ella es una súper opción. Doctor, ¿las prótesis que te ponen se tienen que cambiar con el tiempo? Ok, ese es un tema también álgido. Normalmente las prótesis antes duraban 20 años, como lo que decía la literatura. Ahora cada prótesis dura 10 años aproximadamente, pero lo que se necesita es un control. Control. El control debe ser un control ecográfico. Si el paciente tiene los medios y puede, una resonancia magnética. Todo esto siempre evaluado por su cirujano. Las empresas que venden estos implantes, te voy a dar 2 grandes nombres. Por ejemplo, Mentor y GC Aesthetics, por ejemplo, tienen sus políticas en caso que una prótesis se reviente. Entonces, estas 2 marcas, que son las marcas más grandes, tienen también los registros y van a tener ese apoyo para el paciente. Entonces, las políticas que tiene Mentor, por ejemplo, es que el cirujano tiene que mandar la foto. Incluso ellos recogen el implante roto. ¿Por qué? Porque te dan el servicio de estudiar por qué se rompió. Las prótesis de gel de silicón son prótesis de gel cohesivo. Los implantes empezaron en los 60s. Entonces han tenido varias generaciones y dentro de la que vivimos actualmente es la 5ª generación. Y es una prótesis donde el gel, uno corta la prótesis y no se va a desparramar, simplemente se queda en el lugar. Las de Gummy Bear. Entonces, o de gomitas, ¿no? De osito. Y lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que la texturización es lo que importa. O sea, la parte de afuerita de la prótesis. La parte de afuera, sí, correcto. ¿Por qué? Porque hay una ciencia llamada biotribología y es una ciencia que estudia el roce de la superficie. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene mayor roce, va a tener mayor inflamación. Simplemente, ahorita que estamos en época de invierno, hacemos fricción y calentamos. Esa fricción
el tórax también tiene fricción cuando estamos inspirando y expirando. Ok. Esa amplexación va a generar también que uno no se dé cuenta, pero hay un ligero roce. Cuando nosotros levantamos, abrimos una puerta, cargamos algo, estamos generando un roce. Ok. Y ese roce va a generar inflamación. Entonces, en la estructura, en mi estructura mental, ¿no? Ujú. La clasificación de Baker es muy importante. Ok. ¿Ok? La clasificación de Baker se divide en 4. Dentro de las primeras, la primera es que tienes una mama que se ve bonita, se ve natural, no tiene mucho brillo, no hay mucha tensión. Es Ok. una mama sana. Ujú. Una contractura tipo 2 es ya una mama que se ve un poquito más brillosa, dura, asimétrica con la contralateral. No hay dolor, Ujú. ¿ok? Pero hay un poquito nada más. La tercera ya hay una distorsión del seno y esa distorsión va a ser completamente evidenciable a cualquier persona, obviamente al paciente. Y esta distorsión lo único que va a generar es una asimetría, Ok. pero no hay dolor. Y la clasificación de Baker 4 ya es una clasificación donde ya hay dolor. Ok. Y este dolor es un dolor punzante, es un dolor al movimiento y puede o no tener o drenar líquido. Entonces, lo que hay que estar siempre pendientes con los pacientes que tienen una contractura capsular tipo 3 y 4, Ujú. ¿no? Y estudiar a los que tienen la 2. ¿Por qué? Ver qué tipo de implante. Por eso, a quien nos está viendo en este momento, por favor, siempre tener en cuenta que su cirujano les diga y les dé la información. Qué implante le han colocado, qué marca, qué modelo, debajo del músculo o encima del músculo. Es muy importante. ¿Para qué? Para tener un control adecuado. Porque muchos pacientes llegan a la consulta y, no sé, doctor, no recuerdo. Yo tengo la cajita, yo Sí. tengo la cajita y sé cuál es porque tú me diste Sí. la caja, pero Sí. si me preguntas qué marca es y qué sé yo, Pero es muy importante llevar un registro de lo que está sucediendo en nuestra cirugía, en el cuerpo. Es muy importante hacer un hincapié muy grande con esto. ¿Por qué? Porque Claro. ahora están ofreciendo implantes donde tienen un chip dentro y, Ya. o sea, está bien, ¿no? Pero... ¿y para qué es ese chip? Para te ver qué ubica? volumen es y demás, ¿no? Para que no te pierdas. Sí, sí, ¿no? Como de salir una historia hace poco, pero luego te la comento. Pero realmente es importante que el paciente sepa, ¿no? Ujú. ¿Y para qué? Para evitar pues que cuando llegue el momento de una resonancia magnética, estas estructuras no generen una alteración acústica en la resonancia magnética, ¿no? Para que tengas una evaluación pulcra, prolija de parte de tu radiólogo, ¿no? Y a las pacientes, así como yo de repente, que después de la reconstrucción se desesperan porque obviamente te queda más arriba y está inflamada y qué sé yo, ¿cuánto tiempo más o menos tiene que esperar una persona, una mujer, para que pueda ver más o menos la simetría, ¿no? Porque no quedan iguales definitivamente porque pues son distintas, pues, ¿no? Pero para que vea más o menos la simetría, ¿no? Porque al inicio uno se asusta porque la tiene por acá, como amígdala inflamada, así. Pero, Sí. y te lo digo porque lo he conversado con otras chicas que también me han preguntado, oye, ¿cómo va tu proceso? A mí me quedó muy arriba, muy abajo, pero más o menos ¿cuánto es el tiempo? Ok, esa es una excelente pregunta porque sí es fijo que te la preguntan en la consulta, Claro. ¿no? Normalmente cuando es una prótesis, si es un implante mamario de una cirugía de implantes, hay una tendencia a que sea dentro de los primeros 2 meses para que el músculo se suelte. Ok. ¿Ok? Tengo una paciente que es físico-culturista y, Ah. y me encanta ponerla de ejemplo, ¿no? Ya. Porque ella sabe quién es. Y me encanta ponerla de ejemplo porque ella compitió en una competencia, vale la redundancia, donde había una competidora que tenía los implantes debajo de la glándula Ok. y ella los tenía debajo del músculo. Y estaban las dos en la misma foto. Entonces se ve como los implantes están distintos. Ajá. obviamente, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, me encanta que estén debajo del músculo porque se ven más naturales, la Ok. caída es más natural. Sí, demora un poquito más en que el implante baje, pero es que el músculo se va a soltar y cuando ya lo tengas suelto, se va a ver muy bonito. Y Ujú. el resultado, y esto se lo digo también, ya sea a los televidentes, a los cirujanos que están en proceso y a los médicos, el resultado de sala de operaciones no es el resultado final. Va a pasar un proceso y este proceso tenemos que respetarlo.
y tenemos que continuar evaluando al paciente. Por eso los que presentan esos resultados en la mesa de operaciones, digo, ok, respetable, pero los resultados se ven al año. Claro. ¿no? Sí, Hay sí, que esperar que pase el proceso, pase Y la eso. ola, y esto es. ¿no? Y esto es, sí, yo que he tenido también prótesis mamaria antes de la cirugía, o sea, el resultado, la caída natural, cuando tú ya te sientes contenta, es después del año. Claro, sí, Al porque hay todo un inicio es proceso, así, ¿no? amígdalas tienes. Bueno, y también hay que, Inflamada estoy. no, obviamente, pero también hay que usar las terapias necesarias. Eso te iba a decir. Sí. ¿Qué tan importante es eso, no? Después de una operación, que sigas la terapia, que sigas fisioterapia o tú misma, si de pronto no puedes hacerlo, hacerte los masajes. Es muy importante, ¿no? Sobre todo los primeros meses en la reconstrucción, ya sea cosmética. También veo pacientes con mi hermano y mi padre en la clínica, vemos pacientes que necesitan reconstrucción post cirugía plástica también, ¿no? Por implantes, por contractura capsular. Y tenemos un protocolo bien bonito donde les damos una dieta especial antes de la cirugía para evitar que sangren. El tratamiento de la cirugía y además el postoperatorio es tan importante como la cirugía. Entonces, ese mantenimiento lo usamos unos brasiers marca Moena, son alemanes. La verdad que sí, son buenísimos, la verdad. Te estructuran bien, te evitan la compresión en la axila para que no tengas molestias al abrir y cerrar los brazos. No, la verdad que estamos contentos por cómo lo estamos manejando. Te puedo decir que hay pacientes que sí se desesperan un poquito, pero tienen que tener la paciencia para que todo llegue a buen puerto, ¿no? Acabo de operar una muchacha de 30 años. Y la verdad que linda ella, está siguiendo todo al pie de la letra. Y de hecho le trabajamos con mi hermano, le sacamos un fibroadenoma, hicimos la cirugía impecable y ella con muchas dudas hoy me ha taladrado con las preguntas, pero mira, está súper bien y no ha pasado ni 2 semanas. Sí, es súper básico. De hecho, yo seguí también al pie de la letra la dieta que tú me dijiste y a mí me sacaste el dren a la semana. Sí, tal cual. O sea, al toque. Sí. No, yo no sangré. De hecho, no sangré. Sí. No sangré, estuve Es que súper hay bien. que cuidarte y mucha gente dice, no, porque todo se cuenta mejor con historia. ¿no? Tengo una paciente que me dijo, doctor, me operaron de una cirugía mamaria donde me conservaron la mama y me dieron radioterapia y venía con depresiones en el seno. Entonces le dije, ok, vamos a hacerte un lipoimplante, vamos a ponerte grasa. ¿no? Y en la cirugía estoy haciéndola y a la hora de sacar la grasa la sacaba y parecía jugo de fresa. ¿no? Y tuve que trabajar la grasa, limpiarla, lavarla. Es un proceso que hacemos en quirófano para poder cuidarla. Entonces, cuando termina la cirugía, lógicamente le puse, era bien poquito, pero el procedimiento que tú te imaginas y planificas y dices, ok, va a ser 1 hora de cirugía, es algo minúsculo. No, se tardó 2 horas y media entre lavar, evitar que sangre. Y yo le pregunto, ¿qué cosa estás tomando? ¿Y sabes lo que me dijo? Alcohol. ¿No? Aparte, hay gente que... ok, el alcohol y la cirugía no son buenos. No. Y me dijo que estaba tomando jugos de fresa con canela. Ya. Y Entonces, eso como para... Eso como para, no sé, para limpiarse, detox, sabe Dios, ¿no? Entonces, y le digo, ok, todo lo que sea frutos rojos y lo que te contenga canela, la canela es un cumarínico, o sea, la canela te va a hacer sangrar. Ok. Entonces hay que tener cuidado con las especias, hay que tener cuidado con los frutos rojos, la frambuesa, la alfalfa, los verdes. Hay varios verdes que nosotros suspendemos antes de la cirugía para que la cirugía salga limpia. Claro. ¿no? En tu caso, te comportaste de una manera impecable. ¿Por qué? Estrellita para mí. La verdad que sí, estoy en la frente, porque sí funcionó todo muy bien, ¿no? Sí, fue súper rápido. Hace un ratito hablaste de la radioterapia. Sí. Quiero que me expliques qué tanto influye la radioterapia en todo este proceso. Porque bacán, yo me acuerdo cuando tú me dijiste, ojalá que no te den radioterapia. Y yo estaba cruzando los dedos hasta que mi oncólogo me dijo, te vas a hacer radioterapia. Y ahí tuve que esperar, bueno, me operé después de como 8 meses para hacerme la reconstrucción. ¿Qué tanto influye y cuánto tiempo demora en recuperarse el seno que ha recibido este tratamiento? Ok, esa es una maravillosa pregunta porque sí, la radiación de la radioterapia es algo que es necesario en el tratamiento oncológico y no podemos decirle que no. Entonces tenemos que idear estrategias para darle soporte. Ok. ¿Por qué? Porque es un daño controlado.
¿Ok? Entonces, al tener un daño controlado, la radiación va a generar daños colaterales en los tejidos y en la vascularización. Nosotros, si recordamos, somos una gelatina llena de mangueras, ¿ok? Y estas mangueras van a ser linfáticos, venas, arterias, arteriolas y demás. Entonces, cuando nosotros tenemos radiación, que es energía que va a llegar y para lastimar los tejidos cancerígenos, también va a lastimar los tejidos sanos. Ok. La grasa la resiste muy bien, pero esa calidad de grasa yo ya no la puedo reutilizar para un tratamiento, ¿no? Tengo que sacar de otro lado que no haya tenido radiación. Entonces, la radiación va a quemar esos vasos sanguíneos pequeñitos y le va a disminuir la capacidad de regeneración a los tejidos. Entonces, va a generar también hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Digamos que si tú normalmente respiras por la nariz y por la boca, te voy a poner una cañita y vas a respirar solamente por la cañita. Ok. Esa es la hipoxia en términos simples, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ofrecerle al cuerpo nuevas formas de oxigenarse. ¿Cómo le damos la nueva forma de oxigenación? Trasplantamos grasa de otro lado. ¿Para qué? Para llenar ese espacio. Y no es para tapar huecos o llenar con parches, ¿no? Porque mucha gente dice, no, me pongo grasita y me llena el volumen. No. Es un proceso biológico donde nosotros vamos a trasplantar tejidos de un lado al otro, logrando que sobrevivan para que estos tejidos puedan generar vasos sanguíneos. Porque estos vasos sanguíneos nuevos van a permitir que haya flujo de oxígeno para que los tejidos puedan ya no respirar solo por la cañita o por el snorkel, sino que ya puedan inspirar profundo y expirar y tener un mejor metabolismo. Claro, después de radioterapia hay que tomarse su tiempo para poder hacer la reconstrucción. Sí, los libros te dicen, ok, espérate 12 semanas. Yo prefiero esperar un poquito más por los tiempos. La verdad que lo he hecho muy protocolizado en los últimos 8 años y me ha ido muy bien. Algunos, uno más, uno que otro, pero te digo, nosotros dándole ese proceso al paciente y enseñándole con gráficos, el paciente entiende y la verdad que se siente contento porque tengo pacientes que llegan y dicen, doctor, ya vengo por radioterapia, ya vengo para mi cuarta sesión, perfecto, o sea, bienvenido, y notan la diferencia. Claro. Ya no está tan áspero, ¿no? Porque hay radiodermatitis. Esta radiodermatitis es inflamación y la radiodermatitis es aguda, subaguda y crónica. Ok. No podemos dejar de decirlo porque el paciente con radiodermatitis es un paciente que tiene radiodermatitis para toda la vida. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen una disminución de la oxigenación de los tejidos, en términos sencillos. Claro, ¿no? claro. Y al brindarle nosotros esta terapia con grasa, estamos ayudándoles a que la grasa pueda mejorar el flujo sanguíneo y mejorar la calidad. Yo lo hago actualmente para mejorar en cirugía de cara, por ejemplo, la pérdida de elasticidad en la piel. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, en términos sencillos, tenemos resortes en nuestros tejidos. ¿Okay? Mucha gente se centra en el colágeno. Ok, el colágeno es una parte, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la elastina, que es el resorte de los tejidos, lo que permite que los tejidos regresen a su lugar, ¿dónde van a estar? Van a estar en los factores de crecimiento que te da la grasa. ¿Okay? Yo puedo tener un jardín bien bonito, pero lo dejo al sol un verano, ya no va a crecer nada. Le tiro tierra, no va a crecer, tengo que hidratarlo. Entonces, ¿cómo lo hidrato? Con agua, le pongo abono para fertilizar la tierra. Esto es algo muy parecido a lo que hacemos con la grasa, porque tenemos que recuperar esa elastina. Ok. Bueno, ahora vamos a ver un video. Bueno, vamos a ver dos videos. Uno es un testimonio de una paciente tuya también, Ana Paula Briceño. Sí. Mira, qué bien, claro. Ella nos va a contar su proceso de reconstrucción y luego viene un video con Quique, que es un instructor y nos va a enseñar algunos ejercicios para quienes hayan pasado por este proceso y puedan empezar a hacer una especie de rehabilitación. Vamos a verlos. Hola, yo soy Ana Paula Briceño y a través de este video quiero contarles un poco de cómo ha sido mi proceso de reconstrucción luego de haber pasado por una mastectomía, luego de haber pasado por un proceso oncológico. Bueno, mi proceso de reconstrucción empezó realmente desde el momento en el que a mí me dicen, bueno, Ana Paula, tienes que tener una mastectomía, ¿no? Desde ese momento yo me hice la idea de lo que iba a pasar y en ese mismo momento mis doctores me dijeron, bueno, cuando te hagamos la mastectomía va a ser también dentro de la misma operación la reconstrucción, cosa que a mí, no sé, me dio cierto tipo de tranquilidad, por así decirlo,
porque yo elegí tener una reconstrucción, hay personas que eligen no tenerla. Me hicieron como varias explicaciones de tipos de reconstrucción que habían, cuál era la mejor de acuerdo a mi edad, a mi tipo de piel, a cómo es que se había desarrollado la enfermedad en mí. Yo me sentí como muy segura, y creo que eso es clave al momento de tener una reconstrucción, que te sientas muy segura del doctor que te va a hacer esa operación. Y luego de haber pasado por quimioterapias dije, bueno, o sea, a ver, si necesitan sacar las dos, hacer una reconstrucción de ambas, por mí está bien, ¿no? Siempre y cuando de alguna manera pueda asegurar, o no asegurar, sino quitarle todas las mayores posibilidades a la enfermedad de que pueda regresar. En mi caso fue solamente un lado, el lado derecho, el que tuvieron que reconstruir. La reconstrucción se trataba de ponerme un expansor. ¿Qué es un expansor? Lo explico como me lo explicaron a mí en el momento, de manera muy didáctica, mis doctores. Es como que te pusieran un globito medio desinflado en la parte donde va a ir la prótesis. ¿Y qué hacen con este globito? Después de la operación lo van inflando con una aguja y con líquido, lo van como inflando para hacer el espacio correcto donde pueda entrar después la prótesis, y eso pueda como evitar que haya también infecciones, que haya más dolor por el hecho de que estás estirando la piel, y que sea un proceso como cuidando más al paciente, la piel. Este expansor yo realmente creí que lo iba a tener poco tiempo, pero lo tuve como un año más o menos. Después de un año de mi mastectomía me hacen la siguiente operación, y honestamente, como decía hace un rato, creo que a veces los pacientes no somos muy pacientes con estos procesos. Para mí las primeras semanas después de mi operación fueron semanas difíciles, honestamente, porque no veía que yo quedaba como a mí me hubiese gustado. Sin embargo, ya luego me hice consciente de que tenía que esperar, de que era un proceso de inflamación, de desinflamación. En mi caso, la piel, el músculo, mejor dicho, se había dañado internamente por las radioterapias, cosa que puede pasar. Y eso no permitió que a mí me pongan una prótesis del tamaño como igual a la otra. Muchas veces te dicen que la parte física o la parte estética es lo menos importante después de haber superado una enfermedad como esta, ¿no? Que lo más importante es que estás viva, y sí, no digo que no sea eso lo más importante, pero también es importante el hecho de que nosotras nos podamos sentir bien y seguras con nuestro cuerpo, justamente después de haber pasado por una enfermedad de este tipo, después de haber pasado por una mutilación, porque eso es, y que tengamos la posibilidad de poder sentirnos otra vez bien y seguras de nuestro cuerpo. Espero que mi testimonio pueda ayudar o pueda ayudar a identificar a otro tipo de mujeres con lo que a mí me pasó, y que cada vez seamos más las que podamos decir que hemos superado el cáncer. Hola, soy Quique Bonifaz, tricampeón sudamericano de fisicoculturismo de la IFBB, y quiero enseñarte 3 ejercicios sencillos a hacer con bandas o ligas que puedes hacer luego de pasar por una cirugía de reconstrucción mamaria y obviamente pasado el tiempo de recuperación respectivo. El primer ejercicio lo hacemos sujetando la liga o la banda elástica en este caso, las palmas apuntando hacia arriba, los codos flexionados y elevando hasta la altura de los hombros. Aquí trabajamos músculos del pecho. El siguiente ejercicio es un remo para trabajar músculo de la espalda, es un grupo muscular antagónico al pectoral, y también tenemos que fortalecer la espalda recta, rodillas flexionadas, y simplemente elevamos los brazos siempre cerca del cuerpo. Un tercer ejercicio es una variante del remo, que esta vez está enfocado en trabajar los deltoides y los trapecios, siempre con las rodillas flexionadas y elevando solamente hasta la altura del mentón. Lo recomendable es realizar un promedio de 15 repeticiones por cada ejercicio, entre 3 y 4 series de cada uno de ellos, y siempre comenzando con la liga de resistencia más básica, la más ligera, para luego aumentar de forma progresiva. Hola.
Ya estamos de vuelta. Ojo, los ejercicios que acabamos de ver, siempre hay que tomárselos con calma. Cuando vas a retomar y sobre todo has pasado por una operación donde te han sacado algo y qué sé yo, son muy buenos, pero con calma, por favor. Y si pueden tener asesoría, mucho mejor. Doctor, ya para terminar, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Sobre todo para una persona que está por pasar o que ya pasó un proceso de reconstrucción. Ok. Lo importante es tener la información necesaria para poder decidir, ¿no? Uno con información adecuada puede decidir. Entonces, si yo les recomiendo algo es que busquen especialistas que estén certificados, que les puedan dar una adecuada evaluación. No es el caballazo, ¿no? Y uno puede estar con un poco de miedo, pero recordemos que la ciencia ha evolucionado y ha avanzado muchísimo para que podamos darle un tratamiento adecuado, ético al paciente. Y siempre estar bien alimentados. Para cuidar la alimentación, cuidar la nutrición es muy importante. Esa máxima yo creo que es una de las más importantes que me llevo de tu caso y de muchos casos. Los pacientes tienen que nutrirse adecuadamente para poder trabajarlos y que vayan seguros, ¿no? Sí, sobre todo también empatizar con el doctor. Sí. ¿No? Eso es importantísimo, porque si no te sientes cómoda con tu doctor, por ahí no es, amiga, por ahí no es. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. ¿Dónde se te puede ubicar? Bueno, en la Clínica Ziegler estamos en Avenida Guardia Civil 990 y pueden seguirme en redes o Ziegler MD. Y bueno, lo que necesiten, ahí estamos para servirles, ¿no? Tenemos una unidad de mastología también, tenemos unidad de cáncer de piel, y porque es nuestra manera también de dar servicio a los que lo requieren, ¿no? Exacto, muchísimas gracias por estar aquí. Yo me despido no sin antes recordarles que tienen que ser parte ya de la familia de Estodope, darle clic a la campanita y disfrutar de toda la programación. Recordarte también que Ara Banquetes tiene comida súper saludable. Ahí está el Instagram y ahí está el teléfono para que se puedan comunicar con ellos. Y ya saben que si dicen que van de parte de Sofía en Rosa, el delivery en Lima Metropolitana es totalmente gratis. Y por supuesto, agradecer a Giovanni Cepeda Salón, que como todas las semanas se encarga de ponerme linda para aquí, para Sofía en Rosa. Yo les mando un beso, hasta la próxima semana. Chao.